¿Te acuerdas de Ruby Gloom? Detecta metales hasta a 15 metros bajo tierra. Metal pesado de los 70. En la historia de la animación hay series que rompen con los moldes establecidos, y hoy hablaremos de una que se atrevió a ser diferente. Una caricatura con un estilo gótico, personajes extravagantes y un mensaje sorprendentemente positivo. Pero, a pesar de su encanto, su vida fue corta y su historia es digna de contarse. Quédate hasta el final para conocer su historia, y si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para cuando hablemos de tu serie favorita. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. El concepto de Ruby Gloom nace del taiwanés estadounidense Martin Su. Su es un dibujante y artista cuyo talento lo ha llevado a colaborar artísticamente en producciones de Nickelodeon, Disney Channel y otras. En 1997, la empresa Mighty Fine Inc., dedicada al diseño de ropa para niños y mujeres, contrató a Su en 2001 para que diseñara ilustraciones para productos como ropa y mochilas. Los diseños eran tan llamativos y los temas darks, góticos y emos eran tan populares en los tempranos 2000 que la guionista canadiense Caroline Hay propuso a Su llevar su creación a la televisión como caricatura. Después de adquirir los derechos, la famosa productora canadiense Nelvana puso manos a la obra para crear un mundo de fantasía alegre y oscuro. El 15 de octubre de 2006, cerca del Día de Brujas, Ruby Gloom se estrena en YTV, Canadá. La caricatura nos muestra el día a día de una chica pelirroja y pálida llamada Ruby. Su apariencia recuerda a una muñeca Raggedy Ann, vestida de negro. A pesar de su aspecto oscuro, Ruby es bastante amistosa, alegre y optimista. Vive en una mansión oscura ubicada en un tétrico pueblo llamado Groovesville, donde comparte aventuras con sus amigos en un mundo sombrío pero entrañable. A las aventuras de Ruby se unirán amigos como Iris, una chica cíclope igual de animada que Ruby, además de ser su mejor amiga. Iris es muy aventurera y juguetona, siempre buscando meterse en alguna travesura. A pesar de tener un solo ojo, le gusta leer. Misery, o Desgracia, la crack de la caricatura, aporta el humor siniestro a la serie con comentarios y metáforas lúgubres. Es alta, parece una muerte en vida y es pesimista y deprimida. Parte de su aptitud se debe a que tiene muy mala suerte. Schoolboy o Chico Calavera, una calavera parlante muy lista y talentosa, amistoso y caritativo. Es menos aventurero que Iris, siendo posiblemente el más calmado del grupo. Frank y Len, unos siameses aficionados al rock que tienen una banda donde tocan la guitarra. Frank es el listo y Len es algo torpe, lo que hace que se complementen bien. Aunque se llevan muy bien con todos, tienen una cercanía especial con Ruby. Poe, un cuervo muy sabio y culto. Tiene dos hermanos, Edgar y Alan, pero él es el más listo y el único que sabe hablar. Kirby Pat, o Miedoso, un murciélago amigable pero extremadamente asustadizo, hasta el punto de temerle a casi todo. Y Doom, la gata de Ruby, no es un gato común, ya que es muy astuta y se comunica imitando gestos de otras personas. Algunos de sus episodios destacados son Rompiendo Récords. Poe está a cargo del libro de récords, e Iris decide que entrará en él rompiendo alguna marca. Todo se complica cuando todos en la casa empiezan a romper récords sin querer, especialmente Ruby, quien decide alejarse de Iris para batir el récord de las amigas que más tiempo pasaron sin hablarse. Pero Iris malinterpreta la situación y cree que Ruby no le quiere hablar. Tras caer en un pozo, Iris abandona su intento de récord para rescatar a Ruby. Al final, logran el récord de la disculpa entre amigas más larga. Una voz en la noche. Frank y Len quieren participar en un concurso de bandas, pero necesitan un vocalista. Prueban con Ruby, pero ella no canta bien. En la mansión, durante la noche, escuchan una voz hermosa y descubren que es de Desgracia, pero solo canta bien cuando está dormida. Sus amigos intentarán mantenerla despierta hasta el día del concurso para que, al dormirse en el escenario, cante perfectamente. ¡Qué suerte tengo! El equipo de conocimientos de nuestros amigos llega a la final de un concurso gracias a Calavera, quien atribuye su éxito a un amuleto de la suerte. Cuando lo pierde, se queda sin confianza en sí mismo, al punto de olvidar incluso su propio nombre. Ruby y compañía tratan de encontrarle otro amuleto, pero al final descubren que lo único que necesita es divertirse mientras compite. La muela del juicio. Miedoso pierde su muela del juicio y cree que ha perdido su juicio literalmente.
Además, le aterra la idea que el hada de los dientes vendrá por ella. Al conocerla, descubre que el hada odia su trabajo. Los chicos, viendo que es buena en matemáticas, deciden ayudarla a encontrar otro empleo que le guste más. Un triste rumor. Ruby planea una fiesta sorpresa para sus amigos, pero Iris malinterpreta su diario y cree que quiere irse a la mansión. El rumor crece tanto que Frank y Len terminan pensando que Ruby está muriendo. Al final, todo se aclara y la fiesta se lleva a cabo, aunque Frank y Len siguen creyendo que Ruby ha fallecido y que ven a su fantasma. La serie tuvo 3 temporadas con un total de 40 episodios y se transmitió internacionalmente en distintas cadenas. En Estados Unidos no tuvo un horario fijo, lo que hizo que pasara desapercibida. En Hispanoamérica se estrenó en junio de 2007 y en España en septiembre del mismo año por Cartoon Network, para luego pasar a Boomerang. La caricatura fue bien recibida por su estilo gótico y humorístico, demostrando que ambos elementos pueden congeniar. Ruby Gloom es una de las producciones canadienses con mejores puntuaciones y fue nominada a múltiples premios por su estilo artístico y musical. De hecho, en su tercera temporada, se agregaron más episodios musicales debido a la buena recepción de su banda sonora. A pesar de esto, la serie cesó transmisiones en 2008. Aunque no se considera oficialmente cancelada, se presume que Nelvana no la renovó porque no tuvo el impacto esperado en Estados Unidos, lo que redujo su fandom y sus ventas de productos. Además, algunos críticos opinan que la serie no definió claramente a qué público estaba dirigida. Algo que puedo mencionar de la caricatura y que es un punto fuerte a favor son sus personajes, que son muy carismáticos. Ruby es una muy buena protagonista, muy optimista para el mundo en el que vive. Iris es muy animada e hiperactiva, pero es un hiperactivismo muy motivador y muy bueno. Frank y Len y Chico Calavera, a pesar de ser los únicos chicos, congenian muy bien con sus amigas y son muy ingeniosos, pero el personaje de Desgracia es uno muy bueno. Generalmente los personajes que se la pasan deprimidos o tienen una personalidad pesimista no caen muy bien en el público, pero Desgracia toma ese elemento y lo transforma en humor oscuro, muy sarcástico e interesante y muy ingenioso, y se hace con tal sutileza que ese chiste lo entienden los adultos, pero es la magia del personaje, usar humor sarcástico y humor negro, así como sus tramas son muy interesantes y muy disfrutables. Tienen tal vez un episodio flojo, pero son muy pocos, la mayoría son muy buenos. Y nos quedamos pendientes de una cuarta temporada que pudo haber estado muy interesante, en especial por el tono que iba tomando la serie, como por ejemplo en la cuestión del romance, en donde Iris y Desgracia parecían a lo lejos sentir algo por Chico Calavera, pero esta a su vez parecía gustarle Ruby. Actualmente es muy difícil que la serie vuelva, porque en 2018 Mighty Fight Inc. fue absorbida por otra compañía, y a esta nueva compañía no le interesa el producto, pues se dedica a comercializar marcas más populares, y aparentemente la serie tiene que ir de la mano con el marketing, si no, no va a prosperar, o al menos esa es la visión de la compañía. Como dije, Ruby Gloom no tiene un estatus oficial de cancelada, simplemente está en pausa, pero mientras los derechos sigan congelados en una compañía que ya no está, pues será muy difícil que vuelva, a menos que alguien compre sus derechos. Como un dato curioso, en 2015 tuvo un redoblaje exclusivo para el país de Argentina, pero como sabemos, su doblaje original para Hispanoamérica fue realizado en Colombia. En muchos países, la serie ha tenido retransmisiones y canales locales. De hecho, en mi país fue transmitida hace año y medio. Actualmente puede verse gratis en plataformas como Tubi y Pluto TV. Me sorprende que se hable tan poco de Ruby Gloom, con el potencial que tenía. Pudo haber sido una caricatura de época con un cierre adecuado. Además, aunque su tono era infantil, tenía suficiente humor oscuro y sarcástico para atraer a adolescentes y adultos. Si quieres una recomendación, agrégala a tu lista de Halloween junto con Más allá del jardín y El extraño mundo de Jack. Y si disfrutaste de Creepy o Edgar y Ellen, esta serie no te defraudará. Para su doblaje en español para España, Pilar Ferrero fue Ruby. Se cumple el 7º aniversario de tu rescate del témpano de hielo. Ana Begoña y Gelior fue Iris. Descubra que has invitado a sus primas a la fiesta. Has estado muy bien. Eva Ojanguren fue Miserias. Ruby, ¿has invitado a mis primas? Alberto Escobar fue Calavera. ¡Oh! Debéis de ser las primas de Miserias. Kemi del Olmo es Pou. Se me han dormido un poco las garras. John Goyri es Frank. Justo y hace 7 años que rescataron a Miserias de un témpano. Anselmo Herrero es Len. Creo que a eso se le llama onomatopeya. Y Antón Palomar es Justo.
Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Colombia, Dora Luz Moreno es Ruby. Mañana se cumplen 7 años del día que te rescataron de un témpano de hielo. Camilo Rodríguez es Chico Calavera. Oh, ustedes deben ser las primas de Desgracia. Natalia Gutiérrez es Desgracia. Ruby, ¿tú invitaste a mis primas? Michelle Gutiérrez es Iris. No sabía que patinar era tan divertido. Bernardo Mayorga es Frank. En el 7º aniversario del día que la rescataron de un témpano de hielo. Harold Leal es Len. Creo que eso es lo que se llama onomatopéyico. Gonzalo Rojas es Miedoso. Para su doblaje en español exclusivo para Argentina, se conoce a Natalia Rosminati como Ruby, Andrea Higa como Desgracia y Lucila Gómez como Iris. En su idioma original, Sarah Gaydon es Ruby, Scott McCord es Schoolboy, Emily Hampshire es Misery, Stacy DePaz es Iris, David Berney es Frank, Jeremy Harris es Len, Peter Callahan es Scarlet Bat y Adrian Truss es Poe. ¿Y tú recordabas a Ruby Gloom? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.